Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda, donde exploramos ideas que nos hacen pensar y cuestionar nuestras percepciones. Exacto. Hoy nos adentramos en el mundo del budismo zen. Así, el Zen, con su enfoque en la conciencia del momento presente y su influencia en las artes y la filosofía. Para esta inmersión nos basaremos en extractos de El Camino del Zen, de Alan Watts. Un libro que abre una ventana a la sabiduría Zen. El Zen nació en Oriente. Sí, pero su impacto se ha extendido por todo el mundo, atrayendo también a mentes occidentales. Claro, el Zen tiene esa aura de misterio, Sí, que lo hace irresistible, pero también es conocido por ser un poco escurridizo, difícil de entender, sobre todo para nosotros en Occidente. tienes razón, el Zen no se deja atrapar fácilmente por el lenguaje, por la lógica lineal. Ya. Se enfoca en un tipo de conocimiento que va más allá de las palabras que se experimenta más que se explica. Entiendo, es como intentar describir la sensación de montar en bicicleta Sí, o el proceso intuitivo de tomar una decisión. exactamente. ¿Cómo poner en palabras algo que simplemente fluye? Precisamente. Y es aquí donde el Zen se conecta con el taoísmo, especialmente con el concepto del Tao, esa fuerza natural que fluye a través de todo. Ajá, ya empiezo a ver la conexión. Pero, ¿cómo se relaciona esto con el famoso principio del Wu Wei, esa no acción, Ajá. que a veces se malinterpreta como pasividad? El Wu Wei no significa quedarse quieto, sino más bien actuar en armonía con el flujo natural de las cosas. Es como un barco que se deja llevar por la corriente del río sin oponer resistencia. Me encanta la analogía. Entonces, dejaríamos de remar, No se trata de eso. nos convertiríamos en seres pasivos. El Zen no busca la pasividad, sino la acción espontánea libre de la interferencia del ego. Entiendo. Y aquí es donde entra otro concepto fundamental, el anatman, la idea de que no existe un yo fijo e independiente. Ya. ¿Y eso qué significa? Que no somos nadie. No, no, Que exactamente. no existimos. El Zen nos dice que la idea de un yo separado del resto es una ilusión. Nos aferramos a una imagen mental de nosotros mismos que en realidad está en constante cambio como el agua de un río. Entonces el Zen nos invita a soltar esa imagen fija que tenemos de nosotros mismos. Exactamente. Reconocer la naturaleza fluida del yo nos libera de la rigidez del apego y nos permite vivir con mayor libertad y espontaneidad. Y esta idea, como verás, tiene un impacto profundo en la forma en que el Zen se expresa a través del arte. Piensa, por ejemplo, en la caligrafía japonesa o en los jardines Zen, donde el espacio vacío juega un papel fundamental. Claro. Recuerdo haber visto esos jardines minimalistas, con arena rastrillada y unas pocas rocas estratégicamente colocadas. Es como si la ausencia de elementos fuera tan importante como los elementos en sí mismos. Exactamente, el Zen nos invita a contemplar el vacío no como algo negativo, sino como un espacio de posibilidades de apertura a la experiencia. Y esta misma idea se refleja en la pintura sumie, donde las pinceladas rápidas y espontáneas capturan la esencia del sujeto sin necesidad de detalles excesivos. Es como si el Zen nos enseñara a ir a la esencia de las cosas, a no quedarnos atrapados en las apariencias. Precisamente. Y esa misma búsqueda de la esencia la encontramos en la poesía uku, con su estructura concisa y su capacidad de evocar emociones profundas en pocas palabras. ¿Recuerdas algún haiku que te haya impactado? Claro. Hay uno de Basho que me encanta. Un viejo estanque silencioso. Una rana salta al estanque. Splash. Silencio de nuevo. Ajá. Es increíble cómo en tan pocas palabras se puede transmitir la esencia del momento presente. Es un ejemplo perfecto de cómo el Zen se manifiesta en el arte. La simplicidad, la atención al detalle, la conexión con la naturaleza, todos esos elementos se conjugan para crear una experiencia estética que nos acerca al aquí y ahora. Me fascina cómo el Zen se expresa de formas tan diversas, Sí. desde la meditación hasta la poesía. Y no olvidemos la ceremonia del té, una práctica milenaria donde la preparación y degustación del té se convierten en un ritual lleno de simbolismo y atención plena. Sí, la ceremonia del té. Me encantaría saber más sobre cómo el Zen se refleja en cada paso de este ritual. En la siguiente parte de nuestra inmersión, exploraremos la ceremonia del té en detalle. Verás cómo cada movimiento, desde la forma de calentar el agua hasta el gesto de servir el té, está imbuido de la filosofía Zen. En la primera parte hablamos de cómo esta filosofía busca un conocimiento que se experimenta más que se explica. Sí, y mencionaste que la ceremonia del té era un buen ejemplo de esa vivencia. Ajá. Me encantaría adentrarnos en ese mundo. ¿Cómo se conecta la ceremonia del té con el Zen? La ceremonia del té o Chano-yu es mucho más que un simple acto de beber té. Es un ritual que nos invita a estar completamente presentes en cada detalle, desde la preparación hasta el último sorbo. Suena como una forma de meditación en acción. Sí. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cómo se desarrolla? Imagina una pequeña habitación, el chashitsu, con una atmósfera serena y minimalista. Ajá. El anfitrión, con movimientos precisos y silenciosos, prepara el té matcha con una atención total. Y los invitados. Sí. ¿Qué papel juegan en este ritual?
Los invitados también participan de forma activa, observando cada gesto del anfitrión, apreciando la belleza de los utensilios Ajá. y, por supuesto, degustando el té en un ambiente de silencio y respeto. Es como si cada elemento, cada movimiento tuviera un significado profundo. Exactamente, la ceremonia del té está llena de simbolismo. La limpieza de los utensilios, por ejemplo, representa la purificación de la mente, ¿Ya? la disposición de las flores, la armonía con la naturaleza. Entonces no se trata solo de beber té, sino de vivir una experiencia estética y espiritual. Así es, la ceremonia del té nos enseña a encontrar la belleza en la simplicidad, a apreciar el momento presente, a conectar con nosotros mismos y con los demás. Es fascinante cómo una práctica tan cotidiana como tomar té puede transformarse en una experiencia tan profunda. Y esto nos lleva a otro aspecto fundamental del Zen, la práctica de la meditación o Zazen. ¿Y en qué consiste el Zazen? Es como la meditación que se practica en otras tradiciones espirituales. En el Zazen nos sentamos en una postura específica con la espalda recta, pero sin rigidez. Ah, Y observamos la respiración sin intervenir, dejando que los pensamientos pasen como nubes en el cielo. Suena a un ejercicio de atención plena, Sí, de conexión con el momento presente. exacto. La idea es aquietar la mente, dejar de identificarnos con nuestros pensamientos y simplemente ser. ¿Y cuál es el objetivo de esta práctica? Ujú. ¿Se busca alcanzar algún estado especial de conciencia? En el Zazen no se trata de buscar algo, sino de simplemente estar. Ya. No hay un objetivo a alcanzar, sino una experiencia a vivir. Es como si el Zen nos invitara a soltar el control, a dejar de perseguir metas y a simplemente fluir con la experiencia. Precisamente, y en ese fluir, en esa apertura, a lo que es podemos encontrar una profunda paz interior. Me intriga este concepto de no buscar nada. Sí. Es como si el Zen nos desafiara a replantearnos nuestra forma habitual de entender la vida, ¿verdad? Así es, el Zen nos invita a cuestionar nuestras ideas preconcebidas, a mirar el mundo con nuevos ojos, a descubrir la sabiduría que se encuentra en lo cotidiano. Y hablando de sabiduría, no podemos dejar de mencionar los famosos koans, esas historias o preguntas que se utilizan en el entrenamiento Zen. Ajá. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre ellos? Los koans son herramientas que se utilizan para romper con los patrones habituales de pensamiento. Ya. Son como acertijos que no se pueden resolver con la lógica, sino con la intuición. ¿Y cómo funcionan en la práctica? ¿Nos puedes dar algún ejemplo? Claro, no como lo muy conocido es ¿cuál es el sonido de una mano aplaudiendo? Ajá. La idea no es encontrar una respuesta lógica, sino que el koan actúe como una especie de detonante que nos haga cuestionar nuestra forma habitual de percibir la realidad. Qué interesante. Es como si los koans nos ayudaran a despertar de la ilusión de la mente racional. Exactamente, los koans nos invitan a ir más allá de las palabras, a experimentar la realidad de forma directa. Me gustaría saber más sobre cómo se utilizan los koans en el entrenamiento Zen, pero antes creo que sería bueno hacer una pausa para que nuestros oyentes puedan reflexionar sobre todo lo que hemos explorado hasta ahora. Es una excelente idea. En la siguiente parte de nuestra inmersión profundizaremos en el uso de los koans y en cómo esta filosofía se refleja en otras expresiones artísticas como la pintura sumie y la poesía haiku. Me quedé pensando en esos koans que mencionaste. Son como pequeñas bombas que hacen explotar nuestras ideas preconcebidas. Los koans son herramientas que nos ayudan a salir de los caminos trillados del pensamiento. En la tradición Zen, el maestro presenta un koan al estudiante y este medita sobre él buscando una respuesta que no se limite a la lógica o al lenguaje. ¿Y cómo se sabe si se ha encontrado la respuesta correcta? Ujú. ¿Hay alguna forma de resolver un koan? No se trata tanto de resolverlo como de experimentarlo. El koan nos invita a un proceso de introspección profunda, a una búsqueda que puede llevarnos a un destello de comprensión, a un cambio en nuestra percepción de la realidad. Es como si el koan nos ayudara a abrir una nueva puerta en nuestra mente, a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Y hablando de nuevas perspectivas en las dos partes anteriores de nuestra inmersión, hablamos de cómo el Zen se manifiesta en la vida cotidiana a través de la ceremonia del té y la meditación Zazen. Pero también mencionaste que el Zen tiene una fuerte influencia en las artes, ¿verdad? Así es, la estética Zen se caracteriza por la simplicidad, la naturalidad y la espontaneidad. Estos principios se reflejan en diversas formas de arte como la pintura, la caligrafía, la jardinería y la poesía. Me encantaría explorar cómo el Zen se expresa a través del arte. Empecemos por la pintura. ¿Hay algún estilo de pintura que sea particularmente representativo del Zen? Sí, la pintura sumi que ya mencionamos brevemente es un claro ejemplo de la estética Zen. Se trata de un estilo de pintura monocromática que utiliza tinta negra y pinceladas rápidas y expresivas. ¿Y qué es lo que busca transmitir la pintura sumie?
Es como una forma de meditación a través del arte. En cierto modo, sí. El artista Sumie no busca representar la realidad de forma detallada, sino capturar la esencia del sujeto, su energía vital, a través de la simplicidad y la espontaneidad del trazo. Es como si el artista se convirtiera en un canal para la expresión de la naturaleza. Exacto. En la pintura Sumie el vacío, o Ma, juega un papel fundamental. No se trata de un vacío literal, sino de un espacio lleno de potencial que permite que la forma se destaque y respire. Es como si el vacío diera vida a la forma, como si la ausencia fuera tan importante como la presencia. Precisamente, y esta misma sensibilidad la encontramos en la caligrafía japonesa, donde la fluidez del trazo y la armonía entre el espacio lleno y el vacío son elementos esenciales. Y hablando de expresiones concisas y evocadoras, no podemos dejar de mencionar la poesía haiku. En la primera parte hablamos de un haiku de Basho que me encantó. ¿Podrías contarnos un poco más sobre este estilo de poesía? El haiku es una forma poética que busca capturar un momento fugaz, una impresión sensorial con la máxima economía de palabras. Tradicionalmente, el haiku se compone de 3 versos con un total de 17 sílabas distribuidas en 5, 7 y 5. Es increíble cómo en tan pocas palabras se puede transmitir tanta belleza y profundidad. Podríamos compartir otro ejemplo de haiku. Claro, uno de mis favoritos es de Kobayashi Isa. El mundo de Rocío es el mundo de Rocío. Y sin embargo. Es un haiku que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza efímera de la vida, sobre la belleza que se encuentra en lo transitorio. Exacto. El haiku, al igual que la pintura Sumie y la ceremonia del té, nos acerca a la esencia del zen, a la apreciación del momento presente, a la conexión con la naturaleza, a la búsqueda de la belleza en la simplicidad. Ha sido una inmersión profunda y fascinante en el mundo del Zen. Hemos explorado sus principios filosóficos, sus prácticas y su influencia en el arte. ¿Qué nos queda por decir a nuestros oyentes que se embarcan en su propio camino de descubrimiento del Zen? El zen no es algo que se puede entender solo con la mente. Es una experiencia que se vive, que se siente. Te invitamos a explorar las prácticas que hemos mencionado, a leer sobre el zen, a meditar, a contemplar la naturaleza, a buscar tu propia forma de conectar con esta filosofía que nos enseña a vivir en el presente, a apreciar la simplicidad y a encontrar la paz interior. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del Zen. Esperamos que esta inmersión te haya inspirado a seguir explorando este fascinante mundo. Hasta la vista,